¿Qué tal? ¿Cómo están? Al padre Fabián Báez. Amaba a los animales, tengo entendido. Amaba todo. Amaba Pero todo. especialmente a los animales. Amaba la creación. Todo. O sea, era un hombre atravesado, te diría, por la fe. Y eso tenía esa consecuencia concreta de amar a los animales y de amar al ser humano y de amar a la creación, ¿viste? Porque de hecho, por ejemplo, él pone en el papado algo que por ahí uno podría pensar a primera vista, no es un tema eminentemente religioso como la ecología. ¿Viste? Él pone, no solo en la iglesia, sino que además hoy día creo que es de los únicos liderazgos globales que ponen ese tema lo del calentamiento global y demás. Sobre el calentamiento global, sobre el cuidado de la creación. Él hablaba de la ecología integral, que era la ecología ambiental y humana, ¿no? El cuidado de... Y en ese sentido también esto que decís vos, el amor a los animales, ¿no? Lo decía siempre, cuiden los viejos, cuiden los animales, no los lastimen, alimentenlos. Tengo entendido que en el Vaticano habían 3 gatos que les daba de comer él. No sabía eso. En Santa Marta sí, que le decían, no, padre, y él andaba con los 3 gatos y dando vueltas y les daba de comer. Es la verdad, me lo pero contó. En relación con esta agenda, por eso se dice ahora que el Papa era un estadista, porque además tenía la capacidad de ver cómo venía el mundo y por eso lo importante de sus gestos y su mensaje, que ahora, justo ¿no? estos días que en medio de todo esto, leí un discurso que siempre lo había dejado para leerlo, que es de junio del año pasado, sobre inteligencia artificial, que dio en el G7, con los presidentes, estaba Milei, Meloni, no sé, Biden. Claro, hay un discurso sobre inteligencia artificial tan importante, porque él destaca la centralidad de la herramienta, pero dice, ojo, porque no se puede, en cuestiones de guerra, es decir, de guerra y de justicia, no se puede dejar que tenga autonomía. Y a él no le entraban, no le hacía mella. Recuerdo esto porque le digo, así como él era un estadista, también era un ser humano común y silvestre. Sí. Cuando fue lo de las escolas y demás, cuando se hizo la reforma del Vaticano, sobre todo de San Pedro y de las salas donde están los cardenales y demás, el gasto era exideral, el gasto de agua, de luz y demás. Entonces él, como era un papa de avanzada, instaló los calefones solares, los termotanques solares, perdón, ¿no? Para que allí no se gastase como se gastase y porque aunque no parezca, en el Vaticano también cambiaron los numeritos, ¿no? Con el exceso de impuestos. Y ahí, ¿no? Claro, y ahí es donde él descubre que hay 3 gatos que estaban ahí, que no sé cómo llegaron ahí, y que los empieza a alimentar y le decían, no los alimente, y les daba de comer a los 3 gatos. Te juro que es así porque me lo contó gente de ahí cerca, Gianni, su guardaespaldas, y los gatos después fueron dados en adopción. Sí, Gianni. Domenico, sí. Sí, porque además le contamos que acá nuestro invitado, el padre Báez, se subió al papamóvil. ¿Estabas vos ese día que él te hizo subir? Claro, por eso subí. No, pero ¿de qué fecha fue? Contame, ¿qué día eso fue el 8... ¿Al año del Papa fue eso? Sí, 8 de febrero, 8 de enero, o sea que faltaba 2 meses para el año. Sí, bueno, que se cumplió el año del Papa. Sí. Que él te agarra, te pega un manotazo y te sube. Él me ve primero, yo no tenía entrada, ¿viste? No sabía a quién pedir. ¿Te divisó dentro de los fieles? fieles? Porque estaba afuera, yo del lado de afuera, no estaba dentro del circuito de la plaza. Ajá. Pero como el carrito viene del fondo, él me ve y me hace, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Yo a los gritos, se va, a los 5 minutos vuelve, más o menos por la zona, y empieza a gritar mi nombre. Cuando veo que grita mi nombre, salto y me dice, saltá la valla. Yo era más joven, gracias a Dios. Salté la valla. Como quien te dice, che, Chango, vení, subí. Sí, vení, subí. Y me dice, esta foto va a dar la vuelta al mundo. Me dice. Y me van a palmar y damos una vuelta por el papamóvil. ¿Y cómo fue ese momento? Porque vos llegaste a Roma, ¿a qué? Yo estaba de paso, venía de un santuario de Medjugorje, que está en Bosnia, y me iba al santuario de Fátima. Sí. Entonces estaba 2 noches en Roma, pero eso cambió todo. Me tuve que quedar en Roma porque fue un tsunami lo que me pasó a partir de ese día. Salgo de ahí, cuando voy, yo estaba parando en un hotel de curas. No te cobraron, me imagino. No, sí, pero además de eso, quiero decirte, salgo y cuando yo llego al hotel, un par de horas después, habían cámaras, digo, ¿qué habrá pasado? Me esperaban a mí, ¿viste? O sea, fue una locura de lo que pasó en ese momento, de lo que él provocaba, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era en la intimidad? Porque lo hablábamos recién con Lupe, en unas entrevistas también él lo dijo, ¿no? Que al mundo le hacía falta llorar y que había que llorar para limpiarse. Hoy lo dijo muy lindo el arzobispo a la mañana. Fue muy fuerte lo que dijo el arzobispo. Y se emocionó, ¿eh? Sí, todo. A mí es como si explotara. Hoy, después de toda esta semana, hoy la misa fue muy emotiva. Y el arzobispo decía eso, ¿no? Y dijo una cosa muy hermosa, dijo, qué lindo si nuestras lágrimas riegan el suelo argentino y produce frutos de unidad y de fraternidad, ¿no?
que nuestras lágrimas por Francisco, llorar a Francisco, porque como te escuchaba recién que decías... Yo estoy al punto, pero me voy a contener. Me voy a contener después del programa, me lloro todo como todos estos días, pero me voy a contener porque no es correcto, pero políticamente correcto. Vos decías recién, digo, muchos lloran porque no vino, y yo también soy de los que a mí me hubiera gustado verlo acá. Yo se lo decía, le digo, mira, yo rezo para que venga. Cuando le decía? No estás rezando bien, me dijo una vez. El año pasado le dije, ¿Te respondí a eso? Sí, te digo, yo sigo rezando para que venga. Si él me dice, no estás rezando bien. ¿Pero por qué? Mira, Decime, perdón, ahora te voy a tratar de vos, porque al señor cura... Está bien, porque César es mucho más grande que yo. Está más acá. Pero lo cierto es que te la dejo para que me la respondas ahora. ¿Cuál fue, o querés vos, cuál es la razón por la cual Francisco, o por tu falta de rezo, no sé, no llegó a la Argentina? Pero mientras tanto vamos a ir con Abigail, que nos está mostrando lo que va a ser una marcha hoy, una marcha en honor a Francisco para recordarlo. Hola Abigail, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Robertito, ¿cómo estás? Bueno, así es, Bien. Estamos en el segundo punto de esta caravana que partió desde Plaza de Mayo. Hace instantes frenaron en el primer punto, que era en Mamantula. Ahora, como podemos ver, están rodeando la Plaza Constitución y ya marchando directamente al tercer punto, que va a ser en el Hospital Borda, en esta gran caravana que se está llevando adelante para darle el último adiós al Papa Francisco. Lo que están haciendo, además del recorrido en las calles, es dejando en cada uno de estos lugares alguna insignia, leen algunas palabras y de esta manera siguen adelante con esta movilización, esta caravana con banderas, muchos niños también aquí en los alrededores, con una sonrisa, con fotografías de el Papa Francisco. Ahí estamos escuchando. Y recordemos que son algunas palabras. Sí, Robertito. Que son los 6 puntos importantes, o de los lugares a donde el Papa siempre iba, cuando era obispo de la Ciudad de Buenos Aires y cuando era el cura de a pie, el Padre Jorge. Esto es una marcha, perdón, sí, es un recorrido. En realidad yo lo podría llamar el Via Crucis criollo del Papa, ¿no? Porque esos son los puntos donde él iba a dar su amor, su corazón, los hospitales, para gente que no está bien mentalmente, para aquellos que están aislados, gente de los barrios más humildes, las cárceles, porque eso era Francisco. Era un hombre, que era un franciscano, perdón, ¿no? Pero era una mezcla, le pregunto acá al padre, era un híbrido entre los jesuitas y un franciscano, porque yo lo veo así, no sé yo si creo que era así. como una síntesis. Una buena síntesis. Una buena síntesis, sí, de los jesuitas y los franciscanos. Avi, ¿hasta qué horas va a ser todo este recorrido? Bien, sí, hasta las 17:30 horas va a finalizar en Virgen de Cacupé todo este recorrido. Hay un gran operativo policial, hay personal de tránsito trabajando en las inmediaciones para poder dirigir este recorrido, esta caravana. Realmente se ha nutrido a medida que avanzan en los puntos. Hay también personas esperando en cada uno de ellos que se van sumando de a poco a esta gran caravana y lo que ustedes mencionaban, ¿no? Los puntos del dolor. Hace instantes, en el primero de ellos, en Mamantula, lo que hicieron fue leer algunas palabras y hablando de que además de que el Papa Francisco fue a estos barrios tan humildes, también le dio mucho lugar a las mujeres, algo que no sucedía. Y Mamantula fue un antes y un después en el recorrido de las mujeres que se hicieron cargo de muchos barrios realmente muy humildes. Y de esta forma aquí le brindan algunas palabras a el Papa Francisco en cada uno de los recorridos, ¿no? Tal cual. Muy bien, esto va a seguir entonces sucediendo con cada uno de los puntos que Francisco tocaba. Y no tocaba de oído, golpeaba, hola, ¿qué tal? Acá estoy, ¿qué necesitan? Lo contaba Jean Libares con la donación de sus 200.000 euros en su caja de ahorro, porque tiene su caja de ahorro que fue destinada allí a una cárcel en Italia, en Roma, para la fábrica de pastas con lo que se sustentan. Así que, Avi, estamos contigo, ¿no? Cuando dispongas. ¿Cómo es el ambiente allí? ¿Es un ambiente más emotivo, más jocoso? Bueno, porque, viste, hay que recordarlo con alegría al Papa. ¿Ves un poco de recogimiento también? Sí, la verdad es que te diría que se está llevando adelante un ambiente muy familiar, bien, muy tranquilo, en paz. Hay muchos niños. La verdad que por ahora la caravana marcha de una manera muy tranquila y muy familiar y todos con una sonrisa en sus ojos. Muy amable, como la tuya, mi querida. Muchas gracias, Avi, que está allí Gracias. Amorosa. Bueno, padre querido,
¿Qué hubiese querido Francisco? ¿Recordarlo de qué manera? ¿Cómo? Yo Diciendo creo que... Y quedó pendiente la respuesta. Pensé, te acordaste. Ah, Yo pensó que se iba a olvidar. ¿Usted pensó que yo me iba a olvidar? Lo pensé. ¿Leyó el cuento de Funes el Memorioso Irineo? Borges se inspiró en mí. Porque mi drama es que me olvido... No, perdón. Mi drama es que no me olvido de nada. Por eso no descanso, porque tengo cada cosita... Como buen Funes. Como Irineo Funes el Memorioso. Yo creo que esto que hoy decía el arzobispo, ¿no? Que él ansiaba, supongo, el Papa, que estemos bien, que los argentinos estemos bien. Y él tenía un corazón muy argentino. Y es verdad lo que dicen, que su agenda y su agenda, su mente... Pero podría haber hecho un guiño, podría... A ver, Entonces, padre, fue a Chile, cruza los Andes... No, está claro que no vino saluda a Argentina. por No, vino, dice, no fue a Argentina, hola Mendoza, y a Uruguay, el resto... Y bueno, dice, hola Mendoza, me bajo acá. Está claro. Mirá, ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no existió ese ímpetu del Papa? Porque sabemos que el Papa hacía realmente lo que quería. sí. Cuando se lo permitían, si es que se lo permitían, pero era un hombre de decisiones y de armas llevar. Si él hubiese dicho, voy a la Argentina, sí o sí. No, está claro. Mira, yo creo que Por eso primero, quiero saber qué le dijo él realmente. primero creo que no me dijo nunca por qué no vino. Yo le preguntaba y creo que decía, bueno, creo que él es un hombre, fue un hombre muy complejo, que es muy imposible decirte una respuesta. ¿Complejo en qué sentido? Que era como un jugador de ajedrez que sabía todo y tenía todo, y veía, analizaba variables que vos ni te imaginabas. Entonces, decir que por una razón yo no me animaría. Ahora, yo creo que fue una decisión no venir a Argentina. Creo que... Una decisión. Yo creo que fue una decisión, nunca me lo dijo, pero creo que fue una decisión. ¿La razón o las razones? Y yo creo que fue la manera el sacrificio que hizo él. Porque me parece que él se dio cuenta que lo estábamos usando. Mira, hoy recién cuando hablabas Nosotros vos, no. bueno, nosotros, los fieles no. yo creo que tampoco yo, pero El pueblo argentino tampoco. No, pero un poco estaba en la calle, porque a veces la gente, como cura, la gente me decía, estaba un poco... Sí, perdón, vamos a decir las cosas como a él le gustaría que se las dijésemos. Se hablaba de él, como era el cura socialista, un cura peronista. Él se encargó de explicar que no era así la situación, pero que también los argentinos éramos complejos y dijo, somos complejos los argentinos. Y creo que él hizo un sacrificio para no empeorar la situación, con lo cual pienso que quizás ese sacrificio que él hizo puede ser que dé frutos. Pero yo recién cuando vos hablabas, escuchaba y digo, mira, creo que al fin y al cabo quienes mejor lo que hicieron fueron los de San Lorenzo. Que no le hicieron preguntas, no le estuvieron... Lo aceptaron como era. Lo aceptaron como era. No le pidieron donarnos una cancha, conseguirnos no sé qué, conseguirnos el pase de Cristiano. O sea, no. ¿Le dolía el destrato político, la grieta? Porque Mirá, eso nos involucra como sociedad. Yo te digo, alguna vez que algún comentario yo le hacía, la respuesta de él era siempre la misma: Dios es más grande. Decía, mira, Dios es más grande. Con lo cual creo que sí le dolía. Nunca me dijo, me duele, jamás. Pero, perdón, le respondía todas evasivas entonces el Papa. Y él te decía, cuando yo le decía, mirá, pasa esto, tal persona, tal... Dios es más grande, o sea, como si en el fondo no... Y creo que también es cierto que muchas cosas le causaban gracia, se reía también, ¿no? ¿Y de qué sufría el Papa internamente? Digo, no de sus afecciones físicas, sino en sus sentimientos. Honestamente no lo sé. ¿No le decía que le daba dolor de los argentinos? Porque lo dijo en un par de comentarios. Claro, ¿no? yo honestamente a mí personalmente nunca me lo dijo charlando. A veces veo entrevistas que sé yo que escucho, pero nunca... Por ahí me daba cierto pudor a mí también preguntarle a él ciertas cosas. Tampoco es que hablaba muchísimo, pero bueno, sí telefónicamente sobre todo. ¿Te llamaba por teléfono? Sí. Ay, contame eso, por favor. Es verdad que llamaba por teléfono y como las películas, ¿vio? Esas películas divertidas, que agarraba el teléfono como mamá Cora prácticamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Papa. Ay, ¿qué vas a hacer el Papa? Te digo que soy el Papa. No, claro. ¿Es verdad? A mí, llamaba gente al diariero, lo llamaba para decir que le iba a pagar lo que se le debía, que no se preocupara, ¿es cierto? Bueno, a un cura, ni bien lo eligen Papa, lo llama a un cura y le dice, soy Bergoglio. Sí, le dice, le cortó. No, en serio. ¿Así fue? Él me llamaba, ponele, no es que me llamaría 2 o 3 veces al año como mucho. Sí. Pero cuando sonaba el teléfono, número oculto, el móvil, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, era él. Podía ser él, así que me comí
encuestas, cambios. El número solicitado no corresponde. Como que, porque atendía a todas. ¿Y qué te decía? Y siempre llamaba a él, nunca hacía llamar por alguien. Nunca decía, espera un momentito, jamás, siempre era él. ¿Qué te decía? Y siempre te hacía. La primero era, excepto la última vez que hablé, que estaba, siempre arrancaba con un chiste. Siempre. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me decía, ¿pusiste ascensor en tu casa? Pues yo tengo una escalera de 50 escalones. ¿Pusiste ascensor en tu casa? No, vas a adelgazar. Mirá. Bueno, haciendo, no sé, o estoy preocupado porque hace tiempo que no me hinchás. Siempre te hacía algún chiste, ¿viste? De ese tipo. Oíme, y esta deferencia que tuvo con las minorías, hago referencia, la deferencia del Papa, y hago referencia al matrimonio igualitario, cuando él habló de las personas del mismo sexo que si querían a Dios y a la Iglesia no tenía por qué él inmiscuirse, o cuando habló de los presos, o cuando habló de los marginales, cuando dio el perdón también para aquellos que habían cometido tremendos actos de barbarie, ¿no? ¿De dónde le venía eso? Yo creo que tiene que ver con la pregunta que vos le hiciste hace un rato al padre César, ¿no? Dios perdona todo. Y creo que ese fue el gran legado. Él nos enseña, nos habla de un Dios que en serio nos quiere, de un Dios que en serio nos acepta tal como somos, que no está buscando que no está buscando que vos seas distinto para quererte y que te invita, de un Dios que nos invita a aceptarnos tal como somos y amarnos porque Él nos ama así. Creo que ese es el fundamento del gran amor que tenía Jorge Bergoglio por todo ser humano. Va a la canonización porque se habla también de sus formas silenciosas de ayudar. Porque, mire, vos lo conociste bien, estar con él era una cosa impresionante. Sí. Como cura, como padre Jorge tenía su algo, pero cuando lo ves cerca era impresionante. Miren, me acuerdo y se me pone la piel de pollo, como dicen. Verlo era realmente, no por la imponencia que él expedía haciendo todo, un papa, sino porque había algo en él. Yo lo conocí había algo en el ambiente, algo en él que lo dosificaba todo. Cuando yo lo conocí, yo tenía 18 años. Mira. Él era un cura joven, más o menos joven. Y a mí me impactó mucho la bondad. Mira. ¿Viste? La bondad, no sé, que irradiaba bondad, ¿no? Sí, la energía que tenía. Sí. La energía, era una cosa, es un tema energético total. Y transmitía algo, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? ¿En algo sentiste que cambió cuando se convirtió en papa o siguió siendo igual a ese cura? No. Creo que se sacó la careta, digamos. Mira. Es decir, él cuando era muy tímido antes. Él iba a una misa y se iba corriendo. En la intimidad, tomando mate con 2 o 3, era el peor, ¿viste? Porque No decía chistes. Chiste, ¿viste? Bueno. ¿Se mandaba algún improperio? Mira, no está bien hablar de difunto. Perdón, pero ¿era puteador? Mira, si en una encíclica se anima a decir cara de funeral, imagínate. Qué divino. Imagínate tomando mate. Las guarangadas que diría el Papa, mira, no me quiero acordar. Pero quiero decirte, era muy tímido, pero cuando lo hacen Papa, no sé, ahora digo, cuando lo hicieron Papa, yo lo que sentía es que él era abiertamente como era con todo el mundo. Él tenía mucho... Era como esas charlas de mate, pero frente al público. Y quizás con el ámbito de ustedes, con la prensa, era donde más se notó el cambio, porque él era muy reacio a la prensa. No nos quería. No, les tenía miedo, yo creo. Ponele... tenía algunos amigos, su amiga Elisabetta, ponele. Elisabetta Piqué, Alicia Barrios. Pero Elisabetta, sí, con Elisabetta hasta le dio entrevistas, le contó a los hijos, o sea, bueno. Era como algunos que otros, pocos periodistas, Sergio Rubín, que tenían un vínculo con él, pero eran poquitos. Nelson. Pero cuando lo hacen Papa, el tipo sube a un avión y no solo que habla con todos, sino que no dice, pregunten lo que quieran, porque antes la tradición de los reportajes de los papas empieza con Juan Pablo II, que habilita que los periodistas le pregunten, pero son 7 preguntas que tienen que mandar antes, bueno, lo lógico, el Papa, qué sé yo. Ahora él dice, bueno, no, que pregunten lo que quieran. Entonces, él abrió la manera. Yo creo que donde más se nota su cambio es en el modo que él se relaciona públicamente. Y los tonos que utilizaba también. Porque él era un gran orador, por supuesto, siempre lo fue. Y como dice acá el padre,
es cierto, en vestido ya con el traje papal, sencillo, pero era el Papa, sí o sí. Hasta hizo un chiste, porque se acuerdan que había salido un truco, de inteligencia artificial que lo habían con una campera de Moncler, una campera blanca de Moncler, y él hizo un chiste sobre eso. Dice, bueno, sería el Papa lunar. Él dijo, en una entrevista en Italia dijo, bueno, soy como el Papa lunar entonces, porque se reían porque decían que él había utilizado. La imagen más, creo que nos deja Francisco de toda su historia, es la imagen de ese Papa, de ese hombre solo, vestido de blanco. En la pandemia. En plena pandemia. Ay, sí. Ah, no. Tremendo. Tremenda esa imagen, pero movilizante hasta más no poder. Magnificente también. Si la tienen, la podemos poner cuando quieran. Caminando por la plaza de San Pedro, solo con su alma, solo, día lluvioso, cargando el dolor del mundo. Quiero preguntarle al padre, sí. ¿le hubiese gustado estar en estos últimos días junto a él? Sí. Pero estuvo. De alguna manera estuvo. Bueno, es parte, ¿no? de que él le pertenecía a él, no era de nadie. Él le pertenecía a la iglesia, al mundo, ¿no? Entonces estuvo cuidado y estuvo... Egoístamente uno hubiera querido, sí, verlo. Sí, es que eso lo que ha dicho es cierto, ¿no? Lo tenemos como propio, pero el Papa no era de nosotros, no era de nadie, era de todos. Sí, claro. Le hubiera gustado estar con él, despedirse de él. Y hubiera sido, pero ¿Y qué le hubiese dicho en ese momento? Uf. Solo Dios, él y yo sabemos todo lo que yo le debo a ese hombre. Cuéntenos algo. Díganos. Fue un hombre tan cercano en mi vida, y además que primero que fue un referente, no solo verlo, ¿no? Ver cómo quería la gente. Mira, un día yo era más joven, no era joven, estaba con un grupo de chicos jóvenes y íbamos... ¿Qué tema que tiene con la juventud, mijo, por favor? Si es un hombre joven. Yo soy muy joven, pero era todavía mucho más joven, así que imagínate. Entonces vamos al barrio de Barracas, a la villa de Barracas, que estábamos haciendo apoyo escolar, y entonces era un día de invierno, sería el año 2002, 2003, llovía un sábado a la mañana que hacíamos chocolatada y apoyo escolar para los chicos, y viene un chiquito del barrio y dice mi mamá que vengan, que está el cura. Yo pensé que era, en ese momento estaba el padre Pepe, en esa villa. Yo pensé que era Pepe, y voy, estaba Bergoglio. Estaba Bergoglio en una casita adentro, que para entrar tenía que caminar como 10 cuadras adentro del barrio, y él estaba tomando mate la imagen a mí me impactó muchísimo. Él estaba sentado en una silla tomando mate en esos, ¿viste? Esos mates de aluminio con doble... Los chiquititos. Y comiendo chipa torta frita, quiero decir. Bueno, te enseñaba, ¿viste? Te enseñaba... me dan ganas de ser cura, me daban ganas de ser cura verlo a él, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Tu vocación te la despertó él? No me la despertó él, pero sí que confirma muchas veces, ver una vida que se entrega en serio por el otro, te cautiva. Además, un tipo enamorado del ser humano. Le gustaba, aceptaba todo, ¿no? Aceptaba todo, pero todo. Digo, uno ahora poder ir por el tiempo que gracias a Dios estamos viviendo, tenemos una mentalidad también muy abierta ahora, pero que hace no sé cuántos años le pidió al padre César lo que te contaba hoy, que le escribieron la canción a las prostitutas, el arzobispo de Buenos Aires. O sea, eso si uno dimensiona lo que era hace unos 20 años... Y sí, porque él visibilizó a los marginales. Sí, los quiso y los incorporó, y no le dio, y nos enseñó le dio vergüenza, ni asco, ni tocarlos, ni nada. Estamos viendo la imagen, y a ver la brila total. Sí, lo que contaba el padre recién, ¿no? Cuando se convierte en papa, en vez de volverse más solemne, todo lo contrario. Se soltó. Se soltó y se le soltó la cadena. Y llevó al papado todo eso, ¿no? Claro. Porque viste que el Vaticano, de hecho, hay gente que por ahí a veces se quejaba un poco, que estaban, los duchadores, los comedores, ¿viste? Puso una estatua de unos, en el medio de la Plaza San Pedro, hay una estatua de bronce gigante de unos rescatados refugiados, una escultura de bronce. Entonces muchos dicen, pero esto es esta obra maestra, ¿y qué ponen esto acá? Bueno,
él llevó lo que tenía en el corazón y creo que nos deja eso, ¿no? El legado de hacerse cargo del otro. Ahora, qué vacío queda, ¿no? También, qué vacío inmenso, enorme, difícil de explicar con palabras, porque viviendo aquí en el fin del mundo, que fue lo que él utilizó, su frase, ¿no? Su muletilla, estábamos seguros que este hombre, que va caminando ahí, estaba con nosotros, estuviese donde estuviese. En Roma, vamos a disfrutarla, a ver. Qué fuerte. Qué momento duro para la humanidad, ¿no? Fue ese momento de la pandemia, mucha angustia generalizada, mucha incertidumbre. Vos por ahí, en ese momento puntual de la pandemia, que la palabra que definía el mundo era incertidumbre, ¿pudiste hablar con él? Sí, justo en ese momento, un dio? poquito antes de la pandemia, empecé a trabajar con él un proyecto de una escuela política global para jóvenes. Sí. Entonces, de hecho, pasé gran parte de la pandemia, que era un problema, porque cada vez que lo veías a él tenías que hizo parte, así que era... Claro. ¿Está mal llorar? Está muy bien llorar. Vos sabés que... Estoy haciendo caso al Papa, entonces. Ay, perdón. Él dijo que era de valientes. Es que, bueno, ¿no? No es que me quiero hacer el Sancho de la espada, pero el arzobispo retomaba... ¿Qué pasa con él que a uno lo moviliza tanto? ¿Qué tiene este hombre que nos dejó más o menos sensible, no importa? ¿Qué tiene, que causa esto? Yo creo que toca nuestras vulnerabilidades y nos permite ser vulnerables. Porque como yo te decía, creo que yo experimenté y lo vi, que él te quiere donde vos no te querés. ¿Viste? Que él te quería, el que tuvo el regalo, dicha, sí. El regalo en la vida de haberlo conocido, de haber estado cerca de él, y que a los 10 minutos vos le contabas todo, le abrías porque te dabas cuenta que era un tipo que tenía capacidad de quererte donde ni siquiera vos te querés. Y a los que no lo querían también, él los quería. ¿Sí? También. Sobre todo a los que no lo querían. También, Claro. También. Él los recibía y... ¿Qué decía del arte? ¿Qué decía con nosotros? ¿Se queda hasta el final? Sí, como... ¿Qué decía del Bueno, arte? Porque él- era un amante del arte Sí, también, de lo lindo, lo sí, estético. y es muy lindo Sí. lo que planteaba, porque decía, no es un lujo, el arte es alimento para el espíritu, abre horizontes, ensancha el corazón, te conecta con la verdad, con la belleza, con el dolor, con el misterio. No es decoración, no es entretenimiento, ¿no? Es una conexión con el alma. Hay un corte que vamos a poner ahora un tape que un humorista, Luquitas Rodríguez, le pregunta sobre el rol del arte. Mira. Y el Papa responde de una forma muy linda. De hecho, cita un soneto de Borges que, bueno, se conocía con Borges, mirá. después les voy a contar. Pero es muy lindo lo que responde y dice, el arte abre horizontes. A ver. No es para unos pocos. A ver si tenemos el corte. ¿Qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido? El arte te abre horizontes. Por ejemplo, la matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante. El arte te libera y te ensancha el corazón y te hace comprender tantas cosas, ¿no? Si vos, por ejemplo, lees una poesía de Borges, Everness, por ejemplo, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Esconde en su patricia memoria las ruinas que serán y lo que han sido. Eso te tiró. Qué divina respuesta, Dios, ¿eh? Sí, Era un divino. y empieza a citar, ¿no? Everness de Borges, que habla de la eternidad, que habla del tiempo como no lineal, que
que nos abre ahí horizontes, ideas. Me encanta eso que dice, te ensancha el corazón. No es un lujo, no es para unos pocos, no es para una élite, es para todos. Vuelvo otra vez al Papa estadista, porque esa es justamente una de las polémicas que tiene el arte contemporáneo. Si compartirse hacia toda la sociedad es una crisis, digamos, del arte contemporáneo, si compartirse y ser entendible para todos, tener un significado para todos, o generar solamente círculos donde se maneja mucho dinero. Bueno, él está citando a Borges y dándole la palabra a un streamer, ¿no? O sea, está uniendo mundos. Ya que lo citaste, estaba totalmente negado a su cuenta de Twitter, ahora ex, Pontifex, no quería saber nada y de repente empieza a tener una cantidad de seguidores y ve la beta, es decir, es por acá. Entonces allí, en el Vaticano, la oficina vaticana, la oficina de prensa, comienza a difundir los movimientos que va a hacer el Papa y después ya los dichos y todo lo que él pensaba en esos, ¿cuántos son? 40... En su momento eran 140 caracteres, ahora ya no. Son más cortitos. Entonces ahí cuando él empieza a llegar a gente que quizás no lo conocían. El público joven. El público joven, que es lo que hemos visto aquí en estos días, porque lo hemos notado y lo hablamos con todos, ¿viste? Gente muy joven, padre, llama la atención. No es la señora grande, como estaban allí, Cristina y su amiga de 70 y pico de años, que estaban dando una vuelta y aparecieron en Roma con el querido Nacho Damonte, sino que hay gente joven y que gente con curiosidad se despertó un día y dijo, bueno, hay un hombre que me está dando un poco de bolilla, ¿no? Y es el Papa, ni más ni menos. Sí, ayer me decía alguien que antes se decía más papista que el Papa, dice, ahora hay que decir más rebelde que el Papa. Me pareció como simpática la idea, ¿no? De que representa algo de la juventud. Incluso lo que pasaban recién en la caravana, pues mucha gente joven ahí. Creo que eso da mucha esperanza, ¿no? Como Bien, quédese con nosotros, ¿eh? Porque el Papa también era esto que estamos charlando. Después quiero que me diga si hay un posible sucesor y si va a ser el que continúe el camino Francisco o viene una iglesia totalmente distinta. Pero, ¿qué pasó? Había un regalo importante para el Papa, ¿y qué dijo? En el año 2017 vamos a ver la imagen del Lamborghini Huracán, que la empresa de autos de lujo le regaló al Papa. Vos fijate que es el mismo color que su vestimenta, blanco con vivos dorados. Esto fue en el año 2017, el padre mira la pantalla y se sorprende. Bueno, esto en el 2017... El Papa dijo, muchísimas gracias, ¿qué está haciendo ahí? Le está dando la bendición al auto. ¿Y se subió? Se subió, lo firmó, lo autografió y dijo, así como está, bendecido y firmado, va a una casa de subastas. Así fue trasladada esa misma semana a Mónaco, en el Principado la subastaron y obtuvieron cerca de $800.000. Ese automóvil de lujo, uno de los principales que se vende para millonarios en el mundo, firmado por el Papa, se subastó, no se sabe el dueño pidió estricta reserva, se presume que es un millonario de Mónaco. Esa Lamborghini se vendió por $500.000 más de lo que valía. ¿Y qué hizo el Papa con ese dinero? Parte fue para la organización La Iglesia Necesitada, el 70%. El otro 30% fue a Italia y a África. ¿Para quiénes? Para organizaciones especializadas en víctimas de trata, prostitución y para organizaciones italianas en África que trabajaban con niños de desnutrición. Eso hizo el Papa con los cerca de, te diría, casi $1 millón que recaudó de esa subasta. Un gesto más, en este caso, repito, eso fue en el 2017, pero habla de lo que era el Papa y su bondad hacia los más necesitados. Pregunta, yo creo que ese que está al lado, no sé, me da la impresión que es el cardenal que no dejan votar, el que... usted identificó un cardenal. Me parece que este que está al lado, no sé, Becciu. No sé, creo que que ahora quiere votar y lo sacaron. Qué loco como el Papa, o sea, no se prendió a ningún juego, porque ni rechaza el regalo, ni se lo queda. Dice, bueno, si no puedes contra ellos, úneteles. Quedó mucho. Lo entrevistaríamos toda la tarde todos juntos, pero le pregunto lo siguiente. Sí. ¿Ayudó directamente a la Argentina a él? Él hizo mucho. Ahora era después del corte. Haga lío después del corte, padre. A ver, así como escuchamos, como nos cuenta Jan, que la donación de este Lamborghini pasó al África y demás, preguntarle si el Papa, siendo Papa Francisco, ayudó a aquellos que él seguía dándole una mano fuera del ámbito público, ¿no? ¿Me lo cuenta después, por favor? Bueno, estamos aquí recordando a Francisco en el día de su entierro.
porque es así, de su funeral, un hombre que lo dio todo y nos dio todo. Así lo recordamos aquí en La Nación Más. Y al regresar, todo lo que nos queda, 10 minutos nomás, viene Vivi Valles, también allí Pablito Corso, para seguir la transmisión sin interrupciones durante el día de hoy y mañana también. Pausa y regresamos.